hacer ese tipo de actividades y agradecer, como no, a los dos ponentes que nos han, ahora no se oye, que han aceptado, ahora, bueno, ya está, ahora, a los dos ponentes que han aceptado la invitación que hemos hecho. Bueno, ya sabéis, como siempre digo, es que, joder, repito más que nada, pero estas conferencias se enmarcan dentro de las actividades que la Asociación Cultural Amigos de Villarcayo de la Unidad de Castilla la Vieja organiza durante los meses de verano. Esta es una más, siempre cogemos alguna relacionada con la arqueología y la historia. Este año ha tocado esta, más que nada porque está en la Unidad de Castilla la Vieja y bueno, aunque siempre nos referimos a las Merindades, en este caso pues la proximidad nos ha llevado a que les invitemos a estos arqueólogos. Os voy a hacer una... bueno, había apuntado muchas cosas, pero es que es muy larga la trayectoria de... Parece que son jóvenes, pero es lo que pasa. Vamos a empezar por Álvaro. Comentaré brevemente porque lo que van a comentar ellos es lo más importante. Voy a comenzar con Alba Ruiz Cabanzón, arqueóloga especializada en arqueología prehistórica. Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Cantabria con un contrato postdoctoral llamado Concepción Nacional, dura 2023 a 2027. Formación especializada en tecnologías digitales aplicadas a la tecnología. Bueno, aquí tiene una retaída de cosas, de 3 dimensiones, muchas cosas, pero eso ya lo veréis. Trabajos técnicos en yacimientos arqueológicos de relevancia internacional, participación en múltiples proyectos de investigación y luego publicaciones, experiencia docente y divulgación científica, pues hasta ahí bien, ¿no? Luego, respecto a Antonio León Castelao, pues es arqueólogo graduado en Historia por la Universidad de Valladolid, máster en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Cantabria, formación especializada en Sistemas de Información Geográfica. Actualmente es investigador predoctoral en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria a través de un programa que se llama Concepción Arenal, desarrollando su doctorado en prehistoria, especializado en bioarqueología y arqueomalacología y simbolismo arqueológico en el Paleolítico. Director y coeditor de proyectos arqueológicos, investigación, lo mismo, docencia, todo combinado. La conferencia, como veis, va a tratar sobre prospección arqueológica en las cuevas de los filtros de Requejo 1, 2, 3 y 4, que está ahí casi en el límite con Valdiverso, pero es Villalain, que es en esta medida. Han hecho ya una serie de prospecciones, de excavaciones, ya han encontrado pues huesos, una cantidad de huesos importantes, de los cuales, bueno, no sé si eran, como elementos eran unos 140, no sé qué, de los cuales 108 son de material de huesos humanos. Han encontrado últimamente también un molar de niño y otro molar de adulto. Bueno, piensan que además va a continuar este año la campaña y esperan encontrar muchas más cosas. El periodo de este trabajo, donde se desarrolla, es del 6000 a.C. al 3000 a.C., es desde el Neolítico al Bronce, ¿no? Y bueno, me indicaba Antonio que estas cuevas se utilizaron como funerarios, enterramientos y tal. O sea que de ahí que se encuentren muchos huesos. Y nada más, por mi parte, que ellos os van a explicar todo mucho mejor y quiero que sea muy ilustrativo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. ¿Queréis apagar las luces si sea más íntimo o así se ve bien? ¿Se ve bien? Vale, lo que sí vamos a apagar son los teléfonos móviles antes de empezar y nada, espero que disfrutéis mucho de la charla, que os pongáis cómodos porque vamos a estar aquí un rato largo, entre 1 hora, hora y media, charlando sobre arqueología y presentando los principales resultados
de este proyecto arqueológico en las cuevas de los Cintos de Requejo, 1, 2, 3 y 4, que se sitúan en el municipio de Villarcayo, en concreto en la localidad de Incinillas, y también luego veremos algunos mapas, algunas fotografías en el desfiladero tan bonito que tenemos de los ocinos que conectan Villarcayo con Valdivierso. En la ponencia de hoy va a hablar Alba, que es experta también, aparte de todo su expediente y currículum, es experta en antropología física. Esto quiere decir que sabe identificar muy bien los restos óseos, tanto de fauna terrestre como de humanos, y se centra en esos estudios para averiguar pues las especies a las que pertenecen estos restos, las edades, patologías y demás. Y va a ser la crack en realidad de la conferencia y de la investigación, porque es muy minuciosa y muy metódica, y sus estudios nos ayudan a avanzar mucho en la ciencia prehistórica. Y voy a hablar yo también, también como director del proyecto, y os voy a presentar un poco en qué cronología estamos, de qué culturas hablamos, un breve recorrido histórico por ahí. Después vamos a presentar el primer proyecto de 2024, esa campaña de prospección arqueológica, y hablaremos también de una segunda campaña de excavación arqueológica que vamos a desarrollar en septiembre de este año. Por último, vamos a agradecer también a toda la gente que ha colaborado con el proyecto, directa o indirectamente, y hablaremos también un poco de las actividades culturales que desarrollamos en el marco del proyecto, porque creemos que la difusión social de los resultados científicos y que el patrimonio de todos los españoles sea realmente de todos los españoles, tiene que pasar por esas actividades culturales, esos talleres, estas conferencias, estas charlas y estos intercambios también de información. Después, al final, tendremos preguntas y sugerencias, y si se anima a la gente a hacer un debate sobre el papel de la arqueología y de los arqueólogos o del patrimonio, sería maravilloso. Bueno, empezamos, que ya nos estamos liando. Vale, la prospección arqueológica en las cuevas de los Cintos de Requejo. Algunas imágenes pasarán un poco lentas, ¿vale?, por la conexión a internet. Dividimos en dos partes la presentación de hoy. En primer lugar, un pequeño contexto histórico y la historia de la investigación de otros investigadores que han investigado también este fenómeno. Hablaremos en particular y vamos a describir las cuevas de los Cintos de Requejo, y hablaremos sobre esos resultados de la campaña 2024, donde Alba va a ser protagonista con su estudio. Y por último, toda esa parte social que os adelantaba ahora mismo. Vale, nos situamos hace 6.000 años, 7.000, 6.000 años, que para los prehistoriadores es antes de ayer, pero son muchísimos miles de años. ¿Qué pasaba hace 6.000 años? Pues hace 6.000 años en la península ibérica estaban llegando ideas y personas con una revolución. Esa revolución es la revolución neolítica. Durante toda nuestra etapa como seres humanos, es decir, millones de años, fuimos sociedades o grupos de cazadores-recolectores eminentemente nómadas que ocupaban distintos espacios y nos dedicábamos a la caza y a la recolección. A partir del Holoceno, hace unos 10.000 años, si veis en el mapa las zonas más oscuras, representan dónde están los orígenes iniciales de esta revolución neolítica. Pues hace 10.000 años en el Holoceno, las sociedades humanas empiezan a hacerse más sedentarias y empezamos a practicar la agricultura y la ganadería. Aquí tenemos unas imágenes de cómo serían los primeros poblados del Neolítico, ¿de acuerdo? Esas primeras sociedades que van recolectando de una forma más doméstica esas plantas, incluso sembrando algunas plantas, y también cómo hay un proceso paulatino de domesticación de los animales. Hay restos arqueológicos que nos permiten deducir que practicaban estas tareas. Tenemos muchas cerámicas que van a ser las protagonistas de este periodo, y luego tenemos también algunas sepulturas y algunos monumentos simbólicos como los dólmenes o los cromlechs. Todos conocemos Stone Age en Inglaterra, pues todo ese fenómeno megalítico empieza a finales del Neolítico y después en las sociedades posteriores. Después del Neolítico, justamente, empieza lo que conocemos como la metalurgia, y la primera etapa es el calcolítico, que calcolítico tiene la palabra lítico porque siguen utilizando la piedra, y calco, que significa metal. Entonces es una sociedad intermedia
entre lo que es el neolítico, que utilizaban todavía piedras y era una tecnología más rudimentaria, y lo que después vamos a ver con la evolución de la edad de los metales, en la edad del bronce, incluso en la edad del hierro, hasta llegar al Imperio Romano. ¿Qué pasa en el Calcolítico? Todo esto es para poner un poco en contexto de las gentes que utilizaron las cuevas que vamos a presentar hoy, ¿de acuerdo? En el Calcolítico ya vemos aquí una evolución de los poblados, cómo se van haciendo cada vez más complejos. Hay mayor presión demográfica, hay más habitantes, empieza a haber excedentes, hay que repartir los excedentes, empieza a generarse la propiedad, tanto privada como colectiva, y todo eso va a generar en la sociedad una serie de tensiones que tienen que resolver. Como vemos en los poblados, se van jerarquizando incluso los espacios dentro de las ciudades y de los pueblos. Hoy en día también pasa con nuestras ciudades y nuestros pueblos y el sistema de los estados-nación. Hay cierta jerarquía en el territorio y entre poblados, ¿no? Y entre población. Pues todo esto se inicia en el Calcolítico. Vamos a ver también la revolución de los productos secundarios, es decir, una vez que ya tenemos a los animales domesticados y aparte de la carne y de la leche que pueden tener, vamos a obtener otros materiales, otros bienes como pueden ser el queso o la fuerza de tiro o las pieles. Vamos a aprovechar todo absolutamente de esos animales, ¿de acuerdo? También vamos a tener una especialización en la artesanía. Van a surgir los primeros oficios especializados como la alfarería o la gente que controla la metalurgia, que muchas veces son saberes un poco ocultos y un poco mágicos, porque son saberes muy específicos que solo algunas personas conocen, y las primeras élites que se van a generar con estas desigualdades sociales van a querer controlar los procesos de producción del metal, para tener un control sobre su población o tener un control sobre el territorio. Vamos a ver también intercambios a larga distancia y sobre todo, y lo que más nos importa, es esta palabreja de aquí, que se va a empezar a complicar la sociedad, ¿vale? Entonces, en el Calcolítico y luego ya durante la Edad del Bronce y hasta nuestros días, se empieza a complicar la sociedad y en la mayoría de culturas vemos cómo se establecen como un esquema piramidal del poder, ¿vale? Se van a generar algunas élites políticas que pueden ser también militares. Esas élites políticas y militares van a estar respaldadas ideológicamente por algunas ideologías y también por la religión. Se va a ir como monopolizando la violencia y van a ejercer también cierta violencia y van a empezar aquí lo que conocemos como guerras. Va a haber un estamento también de gente de oficios especializados y va a haber gente que trabaje en las tierras, va a haber gente que cuida el ganado, va a haber gente que vaya a las minas a coger minerales para hacer los metales y demás, ¿vale? Todo eso empieza en el Calcolítico y me gustaría, desde la arqueología, conociendo los orígenes de los problemas sociales actuales, intentar que todos intentemos hacer una especie de terapia social para ver dónde empiezan las desigualdades, cómo se generan esas desigualdades y si nosotros como sociedad también queremos perpetuarnos, ¿no? Porque muchas cosas vienen de la prehistoria, que como decía un profesor de la Universidad de Cantabria, Jesús Emilio Urquijo, es la ciencia de los orígenes. Vale, seguimos hablando de desigualdades sociales. Lo que nos importa aquí es que va a haber una desigualdad en el acceso a los recursos y también va a haber diferencias que se empiezan a heredar. Es decir, las élites van a heredar ese poder también a sus hijos, ¿vale? Esas élites, encontramos evidencias arqueológicas de que existen esas élites porque vemos unos tamaños diferenciales en el uso de las viviendas, también en los ajuares funerarios o en el acceso a los bienes de prestigio. Y también aparecen edificios o espacios reservados en exclusiva también para el origen o las élites emergentes. Las cuevas de los Cintos de Requejo podría ser uno de estos espacios reservadas para estas élites, en este caso con un uso funerario para estar depositadas allí y conservar los cuerpos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una recreación de cómo sería un depósito o una inhumación en una de estas cuevas.
donde participaría casi toda la comunidad para enterrar a un individuo concreto. Y aquí tenemos a la derecha un ejemplo de estas primeras tumbas, no quiero decir principescas, pero así todo el mundo lo entiende, donde empieza a haber una desigualdad social muy marcada que además se refleja con objetos de metal en oro y otros metales preciosos y también con algunos bienes como el ámbar, ¿vale? Entonces, este es el contexto de las cuevas de los Cintos de Requejo. Estamos entre el Neolítico y el Bronce final, donde se va haciendo más compleja la sociedad y se va haciendo más desigual, ¿vale? Y tenemos, por tanto, metalurgia, tenemos cerámica, tenemos un montón de bienes que los arqueólogos estudiamos para poder demostrar estas evidencias. Bueno, quiero hacer un pequeño repaso súper breve, porque ha habido otros investigadores antes que han estudiado este fenómeno. Tenemos en el 62 y luego en el 88 a Jimeno y a Osaba, que lo que hicieron fue hacer las grandes cartas arqueológicas de la zona, del norte de Burgos. En estas cartas arqueológicas se recogen algunas cuevas parecidas a las de Cinto de Requejo, donde aparecen restos humanos también. Pero la mayoría de ellas, casi el 80%, no han sido investigadas por la arqueología. Se conocen por testimonios orales de la población local que va a las cuevas y dice: me he encontrado una falange humana y un cacho de una cosa que parece cerámica. Pues esta gente hizo el gran trabajo de recopilar todas esas tradiciones orales, de ir a alguna de esas cuevas y comprobarlo, pero no ha habido una investigación sistemática del mismo. Y luego Armendáriz y Bohigas sí que hicieron una investigación más profunda, sobre todo en Guipúzcoa y en el norte de Burgos, sobre estas cuevas, y empezaron a hablar del fenómeno del uso sepulcral o funerario de las cuevas en lo que se conoce como la prehistoria reciente, es decir, el neolítico, el calcolítico y el bronce. Vale, tenemos, después de este contexto histórico, ¿se ha entendido bien? Sí. Perfecto. Después de este contexto histórico, que es importante para saber dónde nos ubicamos, ahora vamos a ir al espacio. Nos ubicamos, como todos sabemos, en Castilla y León, en Burgos. Ahí están reseñadas la merindad de Villarcayo y la merindad de Valdivieso. Y donde está este pequeño punto rojo de aquí es donde se ubican aproximadamente las cuevas, que, como decimos, se ubican en los ocinos, que son estas imágenes que tenemos aquí. Cintos de Requejo y ocinos hacen referencia etimológicamente a la topografía del lugar. Es decir, los cintos seguramente hagan referencia al trazo sinuoso que hace el Ebro para conectar las dos merindades. Requejo, de la misma forma, hace referencia a lugares ocultos por el sol y de difícil acceso. Y los ocinos tienen dos acepciones. Una es una herramienta de hierro que sirve para cortar madera, y otra también hace referencia a los abruptos que dejan los ríos cuando pasan cerca de las montañas. Los ocinos también nos interesan en su primera acepción porque en el acceso a las cuevas encontramos dos carboneras que utilizaban los carboneros para hacer carbón vegetal, que se distribuían a las casas y se vendían. También hemos documentado dos de estas antiguas carboneras que se conservan perfectamente con un muro perimetral de contención y tierra negra en el interior que seguramente se haya puesto negra por el carbón. Antes de empezar con presentar los resultados de la campaña 2024, queríamos dar las gracias al equipo técnico y a los colaboradores que nos acompañaron en esa primera aventura, porque este fue un proyecto que hablamos con el Ayuntamiento de Villarcayo y en un primer momento íbamos a ir Alba y yo solos con todo, y después apuntó nuestro colega Guillermo, que ha sido el técnico de escalada de este proyecto. Nos instaló todos los aparatejos necesarios y también la seguridad para poder acceder a las cuevas, que luego hablaremos de cómo se accede a las cuevas. Y el día anterior y ese mismo día nos fuimos encontrando a gente por el camino que se animaron a venir a las cuevas y nos aportaron materiales de escalada. También nos aportaron, aquí veis la bota de vino, porque había que celebrar que éramos muchos y que estábamos haciendo algo que nos gustaba y que estábamos allí reunidos arriba. Y también Ángel, que está por allí sentado, que es un fiel colaborador y es amigo y vecino de Valdivieso,
que luego hablaremos un poco de la historia de su padre, que siempre nombramos aquí, porque una de las cuevas tiene el subtítulo de Cueva Arce, en honor a Ángel Arce, que es hijo de Domingo Arce, que descubrió un fragmento de mandíbula humana allá por el siglo XX, no sé muy bien en qué año, pero sé que es en el siglo XX. Después presentaremos un poquito más el tema. Y quiero hacer especial mención y agradecer a Alba, que es el grueso del equipo arqueológico del proyecto de la campaña 2024. En esta nueva campaña vamos a traer 2 arqueólogos más, para que no todo el mérito se lo lleve Alba. Vamos a repartir un poco. Pero Alba ha hecho un estudio muy profesional de las cavidades y un estudio osteológico, es decir, de los huesos, muy minucioso, que da muchísima información. Vale. Cuevas de Cintos de Requejo. Para subir a estas cuevas tenemos que ir por el trazo sinuoso del río Ebro y luego ascender casi hasta la cumbre, ¿vale? Se tarda como 1 hora y media desde el Puente del Aire en subir a estas cuevas. Eso nos habla un poco de la dificultad de acceso a las cavidades, que precisamente era una característica que estas gentes querían, porque eso dificulta el acceso, es decir, dificulta que otras personas vayan allí a mancillar los restos humanos que quieren depositar allí. También le puede aportar un aspecto más simbólico, porque estas cuevas se ven desde abajo y están en lo alto. Y en lo alto se está enterrando a la élite. Puede haber un doble juego también visual y simbólico en el terreno. Aquí tenemos a Alba escalando la pared vertical. Estos serán unos 4 metros. Pero yo que mido 1,80 m estoy haciendo la foto, entonces hay que contar eso también. Y tenemos una pared vertical de 6 metros de altura, casi plana. Es muy difícil de escalar para una persona actual con equipos de escalada. Imaginaros hace 6.000 años cargando los pesos de los muertos para depositarlos allí con el máximo cuidado posible, no de cualquier forma. Entonces, para que entendáis el esfuerzo que pone esta población en enterrar allí a sus muertos. Y aquí tenemos a Guillermo, que es el técnico de escalada, que protagoniza también el cartel de la conferencia y la primera página. Vale, ¿qué nos cuentan las cuevas de los Cintos de Requejo? Aquí tenemos la cueva Arce, menciona Ángel Arce. Estas cuevas fueron topografiadas por el grupo de espeleología Nifarbus y después por el grupo de espeleología Edelweiss, que es muy famoso en la provincia de Burgos, que las topografiaron 2 o 3 veces a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y Domingo Arce, exalcalde de Valdenoceda, en Valdivielso, ya descubrió un fragmento de mandíbula humana que tenemos aquí y unos restos de cerámica prehistórica. Esto nos dio la pista a nosotros para iniciar este proyecto de investigación, porque ya teníamos algunas características típicas de esta cronología, ¿no? Cueva, difícil acceso, mandíbula humana. Lo teníamos fácil para empezar a investigar. Y nos lanzamos y fuimos a por ello. En esta primera campaña de 2024, aquí podéis ver la topografía de la cueva, vista desde arriba, una vista cenital en planta, hecha por el grupo de espeleología Edelweiss. Y aquí en pequeñito, que no alcanzaréis a ver allá atrás, fuimos geolocalizando cada resto que nos íbamos encontrando en la cueva. Los puntos verdes hacen referencia a restos de fauna terrestre, es decir, ovejas, cabras y otros animales que han podido llevar allí carnívoros o los buitres. Y los puntos rojos hacen referencia a los restos humanos que hay allí dentro. Alba después os va a hablar de toda esta distribución y un poco de los restos humanos y qué implican. Pero como veis, en esta primera cueva, en la que teníamos que acceder esos 6 metros, encontramos multitud de restos humanos. Hemos distribuido estos restos humanos en 7 principales conjuntos. Estos conjuntos son un poco artificiales porque teníamos que dar forma a toda esa dispersión de materiales y veíamos que en algunos puntos afloraban más restos humanos. También afloraban restos humanos porque a lo largo del siglo XX ha habido mucha gente que ha ido a las cuevas, hay gente que ha excavado un poco en las cuevas para ver qué aparecía por allí, incluso igual algún pequeño animal también ha podido hacer alguna remoción de tierras. Estas excavaciones un tanto ilegales o que se salen de la metodología arqueológica también nos han permitido
visualizar estos restos en superficie. Y no estoy haciendo promoción de estas prácticas, pero sí dando un poco pistas de por qué también hemos visto tantos huesos en superficie, ¿no? Y eso es la cueva de Cintos de Requejo 1. Después tenemos, por otro lado, otro conjunto que en realidad es la misma cavidad, pero que tiene 3 accesos, que son las cuevas del Cinto de Requejo 2, 3 y 4. Y en concreto, en la cueva 3 también han aparecido algunos restos humanos. Aquí os traemos un pequeño modelo 3D, que esperemos que se cargue, que hemos realizado a través de fotografía para poder investigar la cavidad desde el laboratorio y desde nuestras casas, y también para que funcione como material divulgativo. Y aquí tenemos, ¿se ve bien el modelo? Tenemos el modelo que, pues bueno, es como estar allí prácticamente, y os lo traigo para que veáis que en esta cueva no tenemos que acceder a una pared de 6 metros. Eso luego nos va a dar una pista. Esta cueva es de fácil acceso. Tenemos que superar simplemente este bloque de caliza que mide unos 2 metros. Desde este bloque pasamos al punto 2, que es una terraza natural, y este punto 3 es el acceso a la cavidad. Y ahora nos vamos para adentro. En esta cueva, de la misma forma, los puntos verdes representan todo ese material óseo de fauna terrestre. En esta cueva sí que se están metiendo carnívoros como refugio, para dormir y para comer a sus presas, que van acumulando estos restos de fauna. Y en este recuadro rojo vemos los triángulos rojos también, que hacen mención a los restos humanos que hemos encontrado aquí. Después Alba os hablará de algunos de ellos, pero lo que más nos sorprendió el primer día fue que encontramos 2 piezas dentarias, una de un niño de entre 3,5 y 4,5 años y otra de un adulto. Entonces, como mínimo, tenemos allí 2 individuos, y ya tenemos otra pista más de esa desigualdad que se hereda. Tenemos a un adulto y a un niño enterrado con los mismos honores que un adulto, ¿vale? Donde están las flechas rojas, os indico un modelo 3D que vamos a ver ahora también, de un muro de cierre, ¿vale? Justo en este punto de aquí, de esta flecha roja, hemos documentado un muro de cierre, porque estas gentes que depositaron allí a estas personas después quisieron clausurar la cueva para proteger los restos. ¿Por qué? Porque es de muy fácil acceso. Entonces casi cualquier persona puede subir a la cueva, pero decidieron sellarla para proteger los restos que hay allí. Y en esta flecha roja que tenemos aquí tenemos un derrumbe natural de esta entrada, de la cueva, que protege y sella la cavidad. Vale, aquí tenéis que o echar la imaginación o confiar en mí, o las dos cosas. Nos detuvimos en este punto porque íbamos viendo en superficie esos restos óseos, y con la ayuda de los focos de iluminación pudimos ver que el acceso a la cueva de repente se hacía muy cuadrangular. Veis que hay una ventana aquí perfectamente súper regular, mide 55 por 55 centímetros. Y empezamos a observar qué pasaba en ese punto. Vimos que aquí hacia la derecha había lajas de caliza puestas en vertical que estaban conectando el suelo de la cueva con el techo, con intención de cerrar esa parte del pasillo, ¿no? Y que a la izquierda teníamos piedras mampuestas trabadas con arcilla de la misma forma para sellar la entrada a la cavidad. Incluso con los focos, el aspecto que da el muro casi no se reconoce que hay un muro. También creemos que esto tiene una intención, que han hecho un muro y lo han intentado mimetizar con el entorno de la cueva para que la gente no descubra que hay un muro y que lo rompa para poder pasar, ¿de acuerdo? Y esta es la vista que tenemos desde el interior, que como veis hay mucha menos arcilla, y aquí tenemos una laja, otra laja y otra laja, y aquí podemos ver todas las piedras mampuestas que se corresponden con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a enseñaros, para que lo veáis mejor, otro modelo 3D visto desde el lienzo exterior del muro y otro desde el lienzo interior. Estamos aquí en la cueva, en un punto donde nos tenemos que agachar. Aquí cuánto habrá, Alba, 1,5 metros aquí, agacharte y ya reptando. Incluso menos de 1,5 metros. Menos de 1,5 metros. Y tenemos estas piedras que están aquí mampuestas, ¿de acuerdo? Y tenemos de este lado
algunas lajas calizas que se van trabando y se van conectando con esta parte de la pared. El punto 3 refleja la laja que han retirado del muro, que mide exactamente lo mismo que el punto 4, que es por donde accedemos a la cueva. Es decir, esta piedra, con casi toda probabilidad, estaba sellando el punto 4 que alguna persona en algún momento de la historia retiró para acceder a la cueva. Pero aquí tenemos como la entrada, la laja que estaba cerrando este muro, y en el 4 ya pasamos hacia el interior de la cueva. Y por el otro lado, rápido, porque ya hemos hablado bastante del muro, pero para que lo veáis, han cuidado menos los detalles, porque si pensáis, están haciendo el muro para salir fuera de la cueva. Entonces la cara que pueden trabajar es la de fuera, no la de dentro, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que vemos algunos aspectos de la construcción, y veis aquí las hiladas de arcilla, cómo van trabando esas lajas, ¿vale? Y en el punto 2, en el otro lado teníamos barro y piedras que casi no se veía muy bien, y aquí veis una acumulación de piedras puestas casi de cualquier forma. Y ahora vamos a dar paso a Alba para hablar de los restos que se esconden detrás de estos muros o detrás de esa pared vertical. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a levantar un poco porque si no voy a estar un poco torcida intentando ver la presentación. Voy a ver si consigo cumplir las expectativas que ha creado mi compañero Antonio y agradecerle sobre todo haberme liado para participar en este proyecto y estar aquí hoy con vosotros. Bien, yo os voy a explicar en primer lugar la metodología que hemos utilizado para el análisis de los restos humanos, aunque bueno, como ya ha explicado un poco Antonio, también me he centrado un poco en la fauna que aparece dentro de las cavidades. Después hablaré un poco de los resultados y unas pequeñas conclusiones sobre lo que hemos encontrado. La metodología que hemos utilizado para el análisis de los restos ha sido básicamente la prospección visual sistematizada de las evidencias osteológicas en superficie, es decir, hemos ido entrando desde el exterior de la cueva hacia el más interior, identificando los restos de fauna y los restos humanos que nos íbamos encontrando por la cavidad. Para ello hemos ido identificando cada hueso y posicionándolo en un plano, estudiando cada hueso que nos vamos encontrando y luego dejándolos de nuevo en su posición original, ya que en ningún momento hemos levantado ninguno de los huesos que se encontraban en la cavidad. La metodología que hemos utilizado para el análisis es básicamente la observación macroscópica de los restos. Esto quiere decir nada más que no hemos utilizado microscopios, lupas, simplemente el coger el hueso, mirarlo, ver si pertenece a un humano, a un animal, qué parte del humano es y apuntarlo para hacer el estudio. Bien, para la fauna nos hemos centrado tan solo en la identificación taxonómica, es decir, en qué animal es, y el número de restos total que encontramos. Y en el caso de los restos humanos lo hemos hecho un poquito más complejo, ya que hemos identificado cada elemento anatómico, es decir, si es un fémur, si es un húmero, si es una costilla, una vértebra. La parte anatómica conservada, si se conserva el hueso entero, si se conserva solo parte del hueso, la lateralidad, si es un fémur izquierdo, un fémur derecho, el estado de fusión ósea y la erupción dental, que eso nos permite saber si pertenecen a un adulto o a un individuo joven o infantil. Como bien explicaba antes Antonio, hemos encontrado, por ejemplo, molares de individuos infantiles, 3,5 o 4,5 años. Y luego toda esa información nos ha permitido calcular tanto el número mínimo de restos, es decir, la cantidad de huesos total que hemos encontrado, el número mínimo de elementos, cuántos fémures hay, cuántos húmeros, cuántas tibias, etc. Y toda esa información nos permite llegar al último punto, que es el número total de individuos que se encontraban dentro de las cavidades. Otras cuestiones como el sexo biológico, pues si son hombres, si son mujeres, o las patologías, pues si sufrían algún tipo de enfermedad durante su vida y demás,
Eso realmente no lo hemos podido hacer dentro de la cueva, sino que en futuras investigaciones que llevaremos a cabo este año y próximos, pues ya nos llevaremos los restos al laboratorio y los investigaremos en profundidad para conocer estas cuestiones. Bien, en el caso de Cintos del Requejo 1, que es la cavidad en la que más restos han aparecido, en cuanto a los restos de fauna, hemos encontrado un total de 36 restos, esto no quiere decir individuos, simplemente la cantidad de huesos que hemos encontrado. 6 pertenecerían a aves, 9 a bóvidos, 20 a ovicápridos, es decir, que no sabemos si son cabra o oveja, pero ahí andan. 3 mamíferos medianos, un indeterminable, y como podéis ver a ver si puedo usar el láser, sí. Como podéis ver en esta imagen de aquí, el ovicáprido sería el animal o el taxón que aparece durante toda la cavidad, es decir, es constante a lo largo de toda la galería y además en la zona en la que más concentración habría de este animal es en las zonas donde más restos humanos han aparecido. Por lo tanto, podría estar más relacionado con los restos humanos. El resto podrían ser más huesos recientes, como decía mi compañero, pues, introducidos pues, por carnívoros o por cualquier otro animal. Aquí, por ejemplo, lo que vemos pues, son huesos de pájaro y esto de una falange de bovino. En cuanto a los restos humanos, en la cavidad de Cintos del Requejo 1, el número total de restos que hemos encontrado son 100, 91 huesos de adulto y 9 de subadultos. El número mínimo de elementos serían 36 huesos de adulto y 7 de subadulto, que como podemos ver en esta gráfica de aquí, bueno, pues extremidades inferiores, es decir, la parte de las piernas y demás, hemos encontrado unas cuantas. Lo que más hemos encontrado son restos humanos de las partes superiores del brazo, también el esqueleto axial, es decir, vértebras, costillas y demás. Y lo que menos hemos encontrado son restos de la parte craneal. Si bien es verdad que un individuo solo tiene un cráneo y, por ejemplo, tiene muchas costillas, también es cierto que, como sabemos que ha habido gente que ha entrado o animales que han estado escarbando y demás, bueno, el cráneo es, digamos, que lo más identificable, lo que más gusta llevarse o que más fácil desaparece de los yacimientos arqueológicos. El número mínimo de individuos que podríamos identificar llevando a cabo un análisis conservador sería 4, 2 adultos y 2 individuos subadultos. ¿Por qué digo conservador? Porque sería, si estuviéramos teniendo en cuenta todos los huesos de esta cavidad en su conjunto. No obstante, cuando estuvimos haciendo la prospección arqueológica de la cavidad, fuimos capaces de identificar diferentes conjuntos donde existían concentraciones de huesos, como bien explicaba Antonio. Esto lo hemos interpretado como diferentes conjuntos en los que se habrían depositado 1 o 2 individuos a lo largo de toda la cavidad, lo cual nos ha permitido hacer esa identificación del número mínimo de elementos y por tanto el número mínimo de individuos según esos conjuntos de concentraciones de huesos. Por lo tanto, la contabilización en base a esos conjuntos nos permite identificar un total de 12 individuos, bastantes más de los que podría haber en otro tipo de análisis, siendo 4 de ellos juveniles, como vemos en esta tabla, de unos, todos rondarían entre los 10 y los 14 años, y 8 individuos adultos de los que de momento no tenemos una edad concreta. De estos conjuntos de los que os hablaba, los que más destacan se encontrarían en esta zona de aquí de la cavidad. Como veis aquí, por ejemplo, son conjuntos bastante
extensos de huesos. Aquí, por ejemplo, tenemos una mandíbula, una vértebra, pero también un hueso del pie, algún hueso de la mano, es decir, está todo un poco revuelto en superficie. Y bueno, los dos conjuntos que más destacan son los conjuntos 6 y 7, que son los que se encuentran más en el interior de la cavidad, ya que tienen el 81% de los huesos que nos encontramos. En el conjunto 6 aparecerían 43 restos humanos pertenecientes por lo menos a un individuo juvenil y a 2 individuos adultos, y en el conjunto 7 encontraríamos 28 huesos pertenecientes a 2 individuos adultos que los podemos identificar porque se repiten las 2 primeras falanges distales inferiores derechas, es decir, 2 dedos gordos del pie, básicamente. En el caso de cintos del requejo 3, encontramos un total de 35 restos de fauna. Lo mismo, lo que más abunda son los restos de bicáprido, con 20 restos, 7 de pájaro, 8 de mamífero grande, que no hemos podido identificar qué animal es exactamente, pero seguramente sea de bóvido, igual que en la anterior cavidad, y 1 de mamífero mediano. Sí que es verdad que en este caso las evidencias de fauna se han encontrado en toda la cavidad, y sí que parece material óseo mucho más reciente. Eso quiere decir que no estarían en relación con el ajuar de los enterramientos. En cuanto a los restos humanos, como bien comentaba antes Antonio, hemos podido identificar un individuo infantil que estaría representado por un molar superior con la raíz aún en formación, que esto nos permite identificar que el individuo tendría entre 3,5 o 4,5 años, era muy pequeñico, y una segunda vértebra cervical que estaría sin fusionar y que también pertenecería pues, a un individuo de esa edad. Debido a su proximidad y a que ambos huesos pertenecen a un individuo de más o menos la misma edad, podemos decir que pertenecerían al mismo individuo. El otro caso sería un individuo adulto representado por un premolar superior permanente que encontraríamos aquí, una vértebra torácica, que es la que está aquí en esta imagen, y una vértebra cervical que, debido a su estado de conservación, pues tampoco le podemos hacer una buena foto en la que se viera representado. Además, encontramos otros 6 restos óseos que se encontraban concrecionados por la calcita de la cavidad. Entonces, esto no nos ha permitido identificarlos al 100% como restos humanos debido a su mala conservación, pero que sí que nos parecen que podrían ser, y además se encuentran en conexión anatómica. Para asegurarnos de que esto es así, en la próxima campaña obtendremos muestras para mandar a analizar a un laboratorio a través de zooms. Zooms, digamos que sería como se coge una muestra del colágeno del hueso y, para que lo entendáis, funciona más o menos como los análisis de ADN, pero es bastante más barato para empezar y luego no es tan exacto. Realmente lo que hacen es identificar si es solo si es humano o si es otro tipo de animal. El ADN te podría decir si es Homo sapiens, si es Homo neandertal, si es cualquier otro tipo de Homo, incluso qué color de ojos tenía. Aquí no, esto es simplemente para saber si efectivamente eran restos humanos o son de fauna, y entonces nos podríamos contar como parte del enterramiento. Bien, como conclusión a todo esto, podemos asegurar que existen evidencias de comportamiento funerario prehistórico en las cuevas de cintos del Requejo. Si bien es verdad que en cintos del Requejo 1 ha habido una mejor conservación de los restos, ya que, como explicaba Antonio, hay que subir 4 metros y por tanto es mucho más difícil el acceso, lo cual permite una mejor conservación.
No obstante, sabemos que esas inhumaciones han sido alteradas, ya sea por seres humanos que han andado por ahí haciendo sus cosas o de visita a la cueva, o por diferentes tipos de animales. Lo que sí es cierto que esto nos ha permitido identificar un montón de restos humanos en superficie y ver en qué zonas podríamos llevar a cabo una excavación arqueológica y poder identificar bien pues, otras cuestiones importantes como el gesto funerario o si había varios individuos enterrados juntos y sin embargo son enterramientos individuales y demás. No es así en el caso del Requejo 3, ya que debido a que el acceso es mucho más sencillo y además sí que hay bastante alteración por agua y demás, tenemos una peor conservación de los restos y, bueno, realmente, a excepción de lo que vamos a hacer con esa muestra de zooms, pues lo que hemos encontrado es lo que hay. Por lo tanto, sabemos que tenemos nuevos yacimientos arqueológicos, al menos 2 cuevas con un uso funerario durante la prehistoria reciente en el entorno de los Ocinos. Ya veremos a qué cronología exacta de esa prehistoria reciente pertenecen, será neolítico, calcolítico, bronce, bueno, sabemos que va a andar por ahí. Y sabemos que al menos tenemos 14 individuos de los cuales hemos encontrado más de 100 restos óseos humanos. Asociados también a cerámica, que eso hemos hablado un poquito de ello, pero bueno, hay un montón de cerámica en las zonas donde aparecen los huesos y demás, y hay que tener en cuenta que esto es solo lo que hemos encontrado en superficie. Eso quiere decir que en el momento en el que nos pongamos a excavar y a llevar a cabo una excavación arqueológica como tal, van a ser muchos más los huesos que encontremos y esperemos que tumbas bien que nos permitan identificar bien el gesto funerario y demás. Le paso el turno a Antonio. Muchísimas gracias, Alba, por este estudio tan detallado y tan bien explicado. Como veis, es la crack y destripa de cada hueso la información que puedes obtener de él. Y sin duda es sorprendente que, conociéndose solo un fragmento de mandíbula, esta prospección pues, ha deparado cientos de restos humanos y esperemos este año poder ver esos gestos y ver sobre todo el origen de cuándo empieza a utilizarse estas cuevas también. Si es un único episodio donde se entierran a todas esas personas a la vez por alguna circunstancia, o si bien es una acumulación paulatina y un uso reiterado de las cuevas a lo largo del tiempo, que también nos dará información de sus rituales y del uso que han tenido esas cuevas. Y ya para terminar, que estaréis cansados, nada, son 5 minutos, vamos a hablar de esa parte social. Eso no te cansa cualquiera, ¿no? ¿Eh? Que yo no me canso. ¿Tú no te cansas? Pues luego otra, hacemos otra. Luego hablamos de la de 2025. Nada, vamos a ser breves y vamos a hablar un poco de esa difusión social, de los colaboradores y un poco introducir esa reflexión hacia el papel de la arqueología. Bueno, el año pasado, en el marco del proyecto, dimos varias charlas, una en el Centro Intergeneracional Bustillo, aquí en Villarcayo, y otra en la pedanía del Almiñé, en la Casa Concejo del Almiñé, que me sorprendió porque muchos vecinos del Valle fueron allí a debatir sobre todo, y estuvo muy bien. Y después hemos sacado estas noticias, estos resultados también en prensa, en Radio Valdivielso y en el Diario de Burgos. Este año con las excavaciones pretendemos escalar también un poco en los medios de comunicación y a ver si viene la televisión a grabarnos y hablamos también con la SER que están por aquí y ver si podemos charlar un poco también de ciencia en otros medios. Y como actividades desarrollamos un arqueódromo, que es una palabra rarísima, pero bueno, consiste en la recreación de una excavación arqueológica para enseñar a los más jóvenes el trabajo que realizamos, que después os mostraré unas imágenes de lo mismo. Aquí tenemos esa noticia en prensa, tenemos la entrevista en Radio Valdivielso, que en realidad el protagonista fue Ángel y hablamos de su padre, que fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente y amigo, caminante de Valdenoceda, se conocía al milímetro cada
cada cacho de su localidad, igual que su hijo Ángel, que las 2 veces o la vez que he ido con él al monte, sabe localizarte cualquier piedra, cualquier árbol, casi cualquier topónimo, y es un gusto estar con él y nos ha dado muchísima información y, como veis, siempre está presente en las charlas, y ahí seguimos, y le ha caído la desgracia de contar con nosotros porque ahora no le dejamos en paz para nada. Y aquí tenéis unas imágenes un poco de esta iniciativa que tuvimos también con el Instituto de aquí de Villarcayo y con la concejala de Cultura del Ayuntamiento, en el que intentamos reconstruir una excavación arqueológica con este cuadrilátero de madera relleno de tierra y de distintos materiales. También montamos un pequeño laboratorio para que la gente y los chicos pudiesen ir analizando cada pieza, el estado de conservación en la que se encontraba, de qué material era, si era un animal, si era un sílex, si era un metal, ¿de acuerdo? Y también en colaboración con todos los profesores del instituto de primero de la ESO, que les encantó, yo creo que más que a los chavales, y estuvieron ahí a tope en toda la actividad. Este año queremos repetir esta actividad en el instituto y queríamos hacer también un taller de cerámica prehistórica en el colegio para iniciar a los niños a que modelen el barro y puedan hacer decoraciones prehistóricas y esas formas prehistóricas, y les vaya picando un poco el gusanillo de la curiosidad y de la investigación. En esta campaña de 2025, aparte de estas actividades que hemos nombrado ahora, vamos a realizar esa excavación arqueológica que presentaba Alba, de 2 sondeos en los cintos de Requejo 1. Vamos a intentar mejorar el 3D de las cavidades y tener un 3D completo de todas ellas para que todas las personas que no puedan acceder puedan tener un documento digital y poder ver esas cuevas desde sus casas, y también que ayude a la investigación para que los investigadores puedan ver parte de las cuevas o las cuevas completas y aportar más información a este estudio. Vamos a hacer esas analíticas de carbono 14 para averiguar la fecha concreta de algunos restos que vamos a encontrar en la excavación, y ese análisis que decía Alba de zooms, creo que es de proteína, ¿no? Que diferencia la proteína entre las especies animales, entre las que se encuentra el ser humano. Ay, y me ha faltado una diapositiva. A ver. Ah, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por su... La última diapositiva, que creo que no se ha guardado, era de todos los colaboradores, y aprovecho un minuto más y me callo, facilitar y agradecer y todo el apoyo al Ayuntamiento de Villarcayo, que es el principal promotor del proyecto arqueológico, que lo financia el 50%. También queremos agradecer a la Diputación Provincial de Burgos, que financia el 50% también el proyecto, a la Junta de Castilla y León, que nos autoriza estos trabajos y por tanto confía en nosotros. También a la Asociación Cultural Amigos de Villarcayo por el apoyo y celebrar estas conferencias. A Radio Valdivielso, que les tenemos fritos con entrevistas y nos llaman y les llamamos y compartimos información. Por supuesto, a Ángel, que tenía otra foto más de él ahí como uno de los principales colaboradores. Yo siempre confío en él para llamarle y decir: Ángel, vamos a ir a las cuevas. Y casi que me autoriza el trabajo. Y por último a Embutidos La Serrana, que es un comercio local que está en el Valle, y lo siento por, después de hablar de administración y títulos y cosas, hablar de un comercio local, pero es importante. Nosotros hacemos arqueología social, vivimos en el medio rural, esta arqueología es de todos, y Embutidos La Serrana, en ese día que subimos 12 personas, nos financió parte del almuerzo y parte de la comida, porque creía en nosotros, y nosotros creemos en La Serrana, y creemos también que la arqueología tiene que estar en el medio rural, ser un motor para dinamizar el medio rural, crear puestos de trabajo, consumir productos de la tierra, compartir entre todos nosotros esta ciencia, porque al final son nuestros orígenes, son nuestros ancestros, y es nuestra historia y es nuestra identidad. Y ahora sí, ya termino. Gracias. En primer lugar, habéis dicho que se accede muy fácil a
cuevas. Eso, no sé, no están protegidas, no están de alguna forma valladas, tenían que estar, ¿no? Porque si encima habéis dejado piezas en las cuevas, eso tiene un peligro. Eso en primer lugar. No sé yo qué. Sí, pero sí que se ha entendido lo que he dicho, ¿no? A mí me parece muy bien la divulgación, me parece muy bien, es que a mucha gente de aquí, incluso van a intentar ir ahí. Claro, no van a hacer nada, eso está claro, porque están avisados, pero es un peligro enorme. Porque, por ejemplo, el año pasado, en la Palomera, esta entrada de barrio, mejor dicho, al final lo han cerrado de alguna forma. ¿Qué? ¿No penséis nada? ¿No habéis dicho nadie? Es que a mí eso me parece muy peligroso. Así como habéis dicho que a lo largo de la historia han aparecido gente que se ha subido allí para curiosear. Yo he sido en mi juventud uno de ellos, claro. Entonces digo, joder, pues claro, estos se llevan el recuerdo. Y ese es el problema. Luego, bueno, eso en primer lugar. Luego quería que hablaseis un poco de cerámica, habéis hablado nada. Y entonces, no sé si lo que habéis encontrado, no se ha visto muy bien, son cachos muy pequeñitos, no se sabe si son de borde de vasijas o no sé qué función podían tener esa cerámica, si en vasijas a lo mejor eran de tipo funerario, porque no, a lo mejor de tipo funerario o lo ponían como en Egipto, les daban la comida para la eternidad en ellas, no sé, eso de cerámica no habéis hablado nada. Y luego no sé si habéis encontrado alguna pintura rupestre o alguna indicación de algo, de algún grabadillo en las esto. Parece que no. Entonces ya con esas tres luego ya hablaron más gente. Vale, intentamos probar los dos micrófonos, así pasamos a la gente. Hola. Tiene batería. Este igual no funciona. Pues ponemos. Vale. Gracias por tu intervención, César, y ha empezado con un tema muy importante que es la protección del patrimonio arqueológico e histórico. Las cuevas no están protegidas, se ha planteado quizás para esta campaña o la siguiente poner algún elemento disuasorio o una barrera, pero lo primero que queremos concienciar también es a la población local de que si va a robar o a destruir la cueva, está destruyendo y robando su propia historia. Y que el patrimonio arqueológico no es de los arqueólogos, nosotros nos encargamos de estudiarlo y dar la mayor información posible, pero el patrimonio arqueológico e histórico es de todos los españoles y así lo dice la Constitución y la Ley de Patrimonio, y ya no solo por seguir las leyes, creo que entre todos podemos crear el mundo que nosotros elijamos, y en este sentido yo llamo primero a la conciencia de que la gente no privatice el patrimonio, porque cuando alguien va a una cueva y se lleva un cráneo y una cerámica y un hacha de bronce, está privatizando y haciendo un museo privado que solo él va a poder disfrutar en casa sin tener además información y conocimiento sobre las piezas que ahí tiene. Y eso se podría compartir y ser público. Entonces, ahora dando luz a estas cuevas, es cierto que damos más llamada a que esta gente vaya allí, pero que también caigan las conciencias de esas personas lo que están haciendo. Por otro lado, también, cada vez son más las personas que empiezan a valorar este tipo de yacimientos, que se pasean por la zona y que nos van informando de he visto un coche raro cogiendo allí piezas, o incluso diciéndole a otras personas que no hagan eso. Entonces es una arma de doble sentido. Por un lado publicitas el espacio que puede ir gente, pero por el otro lado cada vez los pueblos van conociendo cuál es su patrimonio y van protegiéndolo de la misma forma. Respecto a la cerámica, nos hemos encontrado solo 19 fragmentos que los arqueólogos llamamos galvos, que son fragmentos de la panza de la cerámica, sin decoración y sin forma. Entonces no podemos averiguar nada más, porque muchas veces la decoración funciona como las latas de Coca-Cola o las botellas de Coca-Cola, que cada año o cada década van cambiando la forma, es de cristal, luego pone Coca-Cola en relieve, luego pone Light, luego 00. Entonces tú podrías hacer un recorrido histórico de en qué año
salió esa Coca-Cola por la decoración que tiene. Los arqueólogos hacemos lo mismo, pero aplicado a miles de años atrás, y en este caso no tenemos ningún indicio para poder averiguar ni el uso de las cerámicas, ni de qué época son, ni para qué se utilizaron, ¿no? Lo que sí sabemos es que están en relación con los restos humanos. Y la tercera cuestión... La pintura. Ah, la pintura. Nos han dicho que había un ciervo pintado. No hemos encontrado... También hay como... Las cuevas siempre causan expectación y muchas veces pues se generan mitos o cosas que no son. Nosotros no lo hemos encontrado. Es cierto que este año, durante la excavación, vamos a estar semana y media todos los días en la cueva y vamos a hacer otra vez una prospección de todo el espacio y vamos a estar allí presentes excavando y vamos a volver a reconocer todas las paredes, los techos y todos los recovecos de la cueva, a ver si aparece algún grabado o alguna pintura. Ya en esta época tenemos lo que es el arte esquemático, y hacen pinturas muy pequeñitas y de trazo muy fino y muy esquemática, que son difíciles también de ver, y también las hacen en algunos sitios en concreto, que se conocen como artes, paneles de arte rupestre o grafismos. Pero volveremos a investigar a ver si encontramos algo, y sería maravilloso que Villarcayo tuviese una representación prehistórica también como logo de la realidad. Sobre... Has nombrado Siles y tal, ¿no se ha habido encontrar, por ejemplo, armas o sea, no sé, alguna cosa, ¿no? Como hachas o ajuar? No, porque todavía no hemos excavado, solo hemos reconocido lo que está en superficie, y en superficie hemos visto restos de fauna, restos humanos y restos cerámicos. Esperemos que con la excavación encontremos algo, y que la gente que ha ido a excavar pues no haya ido con un detector y se lleve la única pieza de metal de todo el yacimiento y no tengamos esa información. Qué raro que no haya restos de osos. Sí, es raro que no haya restos de osos. En la primera cueva no pueden acceder por la pared vertical, quizás en la segunda por ese muro de cierre que está protegiendo la cavidad. El oso no se sienta seguro al ocupar el primer tercio de la cueva, que casi que tiene una sequedad mayor, incluso entra la luz, y puede que el muro ese de cierre mismamente esté protegiendo la cueva de esos restos de osos, aunque sí que es cierto que podría haber restos de alguna osera antigua del Paleolítico, incluso anterior, pero no hemos visto ninguno. Lobos. Lobos hemos visto un excremento de lo que parecía un lobo, pero que había hecho allí sus necesidades hacía bastante tiempo, justo en la entrada de la cavidad. Sí que hay excrementos de otros pequeños carnívoros como zorros, que estarán ahí, y tejones y demás, que están ahí acumulando sus presas. ¿Alguien se anima a debatir? Por allí. Lo primero, gracias por lo que habéis hecho y valorar el esfuerzo increíble y el aporte que estáis haciendo a nuestra sociedad. Gracias de corazón a vosotros. Y mi pregunta es que yo sé que esta investigación es chiquitita, pero si forma parte de algo que se va a extender en el valle o algo que, ¿dónde se aporta la investigación? No sé, hay otra cosa un poco más grande. No nos hemos lanzado todavía, quizás por miedo o por otras circunstancias. Todo esto queríamos que se englobase dentro de un proyecto que hemos titulado Orígenes, Arqueología Social y Rural, que iba a englobar la investigación un poco del origen del poblamiento de las merindades y que iba a tener una parte de investigación científica un poco apartada de la universidad, sino por gente que venga a los pueblos, tanto a investigar o a vivir, y otra parte de difusión, de talleres, de una parte más pedagógica, también en las escuelas de difusión, pero todavía no lo hemos lanzado. Tenemos esas conversaciones después de la cueva de hay que ir a esta y hay que hacer lo otro, y mira, investigamos el valle este y hablamos con muchos sueños que todavía no se han materializado, pero si damos un titular, es Orígenes, Arqueología Social y Rural. Y gracias a ti por venir, Macarena. ¿Por allí? Sí, pues yo
Yo creo que la excavación está en un estado muy incipiente, pero si tenéis alguna teoría o alguna hipótesis sobre de dónde vendrían las personas enterradas allí, cuál sería, no sé si el poblado, el rastro de referencia, de dónde podrían pertenecer. Eran nómadas. O estaban ahí así. Vale, contesto. No tenemos ni idea de dónde vienen con seguridad. Se podría averiguar en un futuro. En el entorno cercano tenemos dos yacimientos prehistóricos. Uno sin inventariar en la ficha arqueológica de Castilla y León, que está en los montes de Valdenocé y Quintana, y no voy a dar más pistas porque todavía no está inventariado, pero conozco porque los vecinos del valle me han ayudado a conocerlo y me han dicho: a este chaval le gustan las piedras y las cosas, yo he encontrado esto aquí, y hemos podido determinar que allí hay un asentamiento prehistórico. Y luego sí que hay uno muy cerca también, en Puente Arenas, que se llama Trascastro, que el propio topónimo ya nos habla de Castro, de ese poblamiento, donde se han encontrado restos materiales del Neolítico y el Calcolítico. Ambos poblados distan de estas cavidades entre los 2 y 5 kilómetros. Es muy posible que estas poblaciones que viven tanto en el páramo arriba como en el fondo del valle elijan estas cavidades para enterrar a ciertas personas de su comunidad. Faltaría investigar los poblados prehistóricos del otro lado de los Ocinos, es decir, en Villarcayo, para ver si también poblaciones prehistóricas del Valle de Valdivielso están en conjunción con poblaciones prehistóricas de Villarcayo, que seguro que sí, porque el río Ebro es la arteria, una de las arterias principales en la prehistoria, y están compartiendo estos espacios funerarios o no, pero no podemos hablar con seguridad de dónde proceden. Sí, yo quería comentarte que de hace muchos años, que iba con César incluso, y veíamos por ahí en Puente Arenas había unas cavidades que, como todas las de la zona por aquí, les llamaban las cuevas de los moros. O sea, esas eran típicas, y posteriormente, hace unos, no sé, 8 años o así, estuve en una conferencia en Quintana que la dio un arqueólogo aficionado, yo creo que era, pero era ya una persona mayor, pero era serio, o sea, no era un... Y no sé si tiene algo que ver o está algo relacionado, porque esa persona llevaba muchos años trabajando ese tema y tenía mucha documentación. A mí me pareció serio en la conferencia que dio en Quintana, en la Casa Grande, pues no sé cuántos años hará, antes de la pandemia, claro, ahora todo se hizo antes de la pandemia, pero no te puedo referenciar. Y luego otra duda que tenía era, o se me ha escapado, o no he entendido muy bien, por qué sois tan taxativos de hacer la cronología en el Calcolítico sin haber hecho ningún estudio analítico a través del carbono o solamente de visu, vamos, por lo que he entendido, ¿eh? O sea, entonces, bueno, simplemente que me digáis en qué fundáis en una excavación que es prácticamente a nivel superficial tanta información. Sí, vale, respecto a las cuevas de los moros, es un yacimiento que se escapa totalmente de la cronología. De hecho, junto a otro arqueólogo, Enrique Díez Cusí, hicimos 2 campañas de arqueología en ese yacimiento y descubrimos cerámicas que pertenecen al siglo VII hasta el siglo X, es decir, desde el 700 al año 1000 después de Cristo, y estamos ubicados ya en la tardoantigüedad y en la Alta Edad Media, con todo el fenómeno de los eremitorios. Entonces no son cuevas ni son de los moros. De hecho, le cambiamos un poco el nombre a Cabañas de los Moros, porque creemos que forman parte de las estructuras traseras de algunas viviendas que estaban allí. ¿Por qué sabemos esto? Porque al excavar la roca madre encontramos también en el suelo agujeros de postes, escaleras y todo un sistema en la plataforma que parecía recrear la estructura de una vivienda. Respecto al ponente ese de Quintana, no sé cuál era la pregunta y no lo conozco. No, si lo conocías y si sabías algo. Conozco un señor que se llama Zalez, que tiene un blog que habla mucho de prehistoria y arqueología en las merindades, y hemos compartido alguna excursión,
Y quizás era él, que es una persona que apasionado y le encanta y en muchas cosas acierta y es serio. No sé si sería él. Pues no lo sé, si lo encuentro ya te lo diré. Y después, disculpa si he incidido en el calcolítico, pero nosotros hablamos todo el rato de prehistoria reciente, que también lo hemos nombrado, que es una cronología que abarca entre el neolítico y el bronce final. Poníamos en las primeras diapositivas hace 6.000 y hace 4.000 años, incluso hace 3.000. En ese margen temporal no sabemos con seguridad en qué época se empezó a utilizar la cueva y en qué época se dejó de utilizar, que son preguntas que intentaremos resolver con esta campaña, pero lo principal es prehistoria reciente, que es una época que va desde el neolítico hasta el bronce final. Respecto a esa cuestión, hay algo que nosotros sí que sabemos de otros contextos, digamos. Sabemos que en el Paleolítico, por ejemplo, la mayor parte de las tumbas eran individuales. En el Mesolítico también. ¿Qué pasa? Que a partir del Neolítico y hasta el bronce final es muy habitual la utilización de cuevas para sepulcros colectivos o individuales, pero de mucha gente del poblado. Entonces, sí que es cierto que no sabemos exactamente cuál es la cronología, sabemos que se enmarca entre el Neolítico y el bronce final. Después del bronce final, seguramente no, porque ahí empieza una cultura que conocemos como de campos de urnas, digamos, que el tipo de comportamiento funerario cambia. Ya no se inhuma a los individuos, sino que se practica la cremación y se les mete en unas urnas que después se entierran. Entonces, sí que es verdad que la cronología exacta aún no la sabemos, estamos pendientes de hacer dataciones de carbono 14 para saberlo, pero sí que sabemos que usualmente el uso de cuevas para el enterramiento de los muertos y que sean varios los individuos que aparecen. Aquí, por ejemplo, tenemos en una dos, quizás tres, y en la otra un número mínimo de 12 individuos, nos estarían indicando que lo más probable es que pertenezcan a esa prehistoria reciente que comentamos. ¿Más? Bueno, sí. Respecto a los animales, los restos de animales que habéis encontrado dentro de la cueva, por lo que habláis, parece como que son animales de granja, vamos a decir, ¿no? O sea, aves, ovejas, cabras, alguna vaca. Entonces, si esas cuevas no se usaban para habitar, sino que más eran tumbas, ¿qué sentido tiene que aparezcan allí restos de... ¿Eran ofrendas o...? Claro, eso también necesitaríamos hacer dataciones de carbono 14 de los restos de fauna. Ya hemos comentado que hay algunos que sí que parecen más recientes, que habría algún carnívoro que los ha llevado a la cavidad y demás, pero los que están más asociados a restos humanos sí que podrían pertenecer al ajuar de esas tumbas o incluso a deposiciones rituales de ofrendas que se han hecho posteriormente en relación a esos enterramientos. Pero si daban esas ofrendas, también podría haber igual restos de cereales o de frutas o de... ¿no? ¿También? Eso podría pasar, pero nosotros no tenemos ahora mismo manera de saberlo. Con esta prospección superficial que hemos hecho, lo que identificamos son los huesos que aparecen en la superficie. Para este otro tipo para saber si había cereales y demás, habría que analizar ya el sedimento, ya que son materiales orgánicos que con el tiempo desaparecen, no así como los huesos, que es algo que prevalece en el tiempo. Pues sobre lo que habías comentado tú, Antonia, antes, sobre los fundamentos sociales de la estamentación, los estamentos sociales y cuándo empezaron, me ha llamado la atención que precisamente cuando las sociedades empezaron a estar asentadas, empezó esa estamentalización. Y entiendo que las cuevas, las que estaban más altas o más difíciles de acceder, eran las que daban cabida, o sospecháis, a los estamentos más altos de la sociedad, y las de más fácil acceso
a los que quizá no tenían tantos medios porque eran más accesibles luego de coger los restos. Y también el tema de las sociedades, si hubieran seguido nómadas, por ejemplo, como los indios norteamericanos, la sociedad hubiera sido más, bueno, creéis vosotros por vuestras investigaciones, más compartida, más pues como una cooperativa, y nuestras sociedades estamentalizadas se basaron desde esa época, desde el calcolítico, casi más. ¿Cómo lo veis? Sí, sin duda me parece la parte más interesante de todo este meollo y, a ver, hemos explicado a grandes rasgos lo que sucede. Es un proceso diacrónico que no pasa en todas las partes del mundo igual, ni todas las culturas tienen el mismo ritmo ni el mismo desarrollo, porque a veces parece que la historia es lineal y que el sistema actual es el que ha vencido y es el único que va a vencer y es el que hay, y no es así. Hay ejemplos de otras sociedades también igualitarias y más cooperativas, por ejemplo en Marroquíes Bajos, en Jaén, que es un yacimiento que te animo a investigar, porque llegaron a convivir miles de personas en un yacimiento de estas cronologías sin diferencias sociales y con una economía ya basada en la agricultura y en la ganadería. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Ya entramos en el terreno de la antropología, pero cuando empezamos a tener propiedad colectiva o privada de la tierra, empiezan a generarse esas desigualdades en las propiedades y trasladamos esas desigualdades a las personas. Y empezamos a tener personas y empezamos a hacer un montón de cosas que a mi vista un poco fatales, ¿no? Que también traen otras cosas un poco más positivas. Pero sí, cuando la gente se sedentariza y tiene propiedad privada, acumula excedentes. Y la pregunta es, ¿quién acumula esos excedentes? ¿El trabajador? ¿El propietario de la tierra? ¿Una élite? Y esa es la pregunta que hay que hacer. Las sociedades nómadas se rigen por otra forma de poder, que son normalmente poderes adquiridos, lo que se llaman tribus. Hay un estudio antropológico que te va diferenciando entre tribus, jefaturas, estado y demás, como una escala del poder y cómo se reparte. En las sociedades cazadores-recolectores suele haber jefes para salvar alguna circunstancia, pero esas jefaturas no se suelen heredar, no son tan discriminatorias, no se basan esas sociedades en la propiedad privada ni colectiva de la tierra y por tanto no tienen todas esas tensiones económico y sociales. ¿Y la otra cuestión cuál era? Pues sí, habíais visto vosotros que sí que es... Lo del acceso a las cuevas. Sí. Vale. Eso sería una pregunta maravillosa a resolver. Faltaría una investigación sistemática de un conjunto de cuevas en el que se pudiese hacer, por ejemplo, análisis de ADN y comprobar el parentesco de los individuos que están allí enterrados y la procedencia, que se podría hacer a través del estroncio, que nos habla de dónde proceden los individuos, y del ADN, que nos pueden decir si comparten los familiares y hay enterrado solamente una familia. Y ver también las diferencias entre esas cavidades de más fácil acceso y de más difícil acceso. También todo este fenómeno de las cuevas va en paralelo al mundo megalítico de los dólmenes, donde también se está enterrando a personas y donde sucede o se hacen las mismas preguntas. ¿Qué personas se entierran en los dólmenes? Porque originalmente los dólmenes se entienden como unos enterramientos más colectivos y comunales, y con el paso del tiempo y con la llegada del campaniforme en el bronce, el cambio funerario se hace más individual y en vez de enterrarse un conjunto de personas, se entierra una sola persona que ya forma parte de una élite, digamos, guerrera, que normalmente va vestido con arcos, brazalete de arquero y demás. Y antes se entendía que los dólmenes funcionaban como una estructura colectiva, también para identificarse con el territorio y decir, mis ancestros, mis abuelos están enterrados allí, por tanto yo pertenezco a este territorio. Cosa que en el Paleolítico no funcionaba tanto así, ¿no? También es una forma de marcar el territorio, dividir el territorio y hacer pertenencia al territorio. Pero sin duda sería una cuestión súper interesante
ver qué pasa con toda la gente que no está enterrada, porque quizás la echen al río y ya está. Quizás la depositen en un hoyo, quizás tengan otros ritos para deshacerse o proteger esos cuerpos, pero todavía no, la investigación arqueológica no ha profundizado, y si tú tienes algún detalle que comentar, adelante. No, o sea, simplemente sí que es verdad que en este tipo de cavidades o de enterramientos nos falta gente, ¿no? Digamos que hay muy poca gente enterrada y entendemos que había muchos poblados o mucha gente en diferentes poblados. Entonces, sí que es verdad que son enterramientos colectivos o que todos reciben más o menos el mismo tipo de enterramiento, pero son solo unos pocos los que reciben ese tipo de enterramiento. Hay un montón de personas a las que no estamos encontrando, es decir, no sabemos lo que decía Antonio, no sabemos qué hacen con ellos. Eso nos lleva a entender que es bastante probable que esos enterramientos que estamos encontrando sean de personas, las personas más importantes dentro del poblado, y que con las menos importantes o de estamentos más bajos todavía no sabemos qué pasa con sus cuerpos, o lo que decía Antonio, que les tiren al río o algo así. Quizá luego cuando ya excavéis, según lo que encontréis, sabréis también. Claro, sí, dependiendo. Eso es, si encontramos ajuar funerario asociado a alguno de los enterramientos, pues podremos saber si es una persona más importante, menos. Yo creo que el debate está bastante dilatado, y creo que con lo que habían comentado damos por terminada la conferencia, si os parece.